Bueno, y estamos atentos a esa fiscalización que están haciendo en cuanto a la comida, pero también estamos atentos a la fiscalización que va a hacer Senda con respecto al tema del consumo de alcohol. Como todos los años, como cada fiesta, como todos los días, siempre hemos recalcado que si va a beber por algún motivo, razón o circunstancia, no se suba a un automóvil. Sabemos que los accidentes de tránsito lamentablemente están aumentando, hay una gran cantidad de vehículos en las calles, menos espacio para poder maniobrar, y por eso queremos hablar precisamente cómo se está preparando Senda en la región del Biobío para estas fiscalizaciones. Por eso queremos hablar con Byron Martínez, director regional de Senda Biobío, precisamente para hablar sobre esta y otras materias, por supuesto. ¿Cómo está? Buen día. Muy buen día, Luis y Camila, y gracias por la invitación a este espacio. Nos interesa mucho poder difundir, concientizar, prevenir, no tan solo accidentes de tránsito, sino finalmente el consumo abusivo de sustancias, de alcohol en particular en estas fiestas patrias. Normalmente está muy normalizado este tipo de consumo y por ende nosotros estamos dedicados hoy día a poder entregar un mensaje preventivo, principalmente a la comunidad toda. Sí, y me parece muy relevante, director, antes de ir con los esfuerzos que se hacen para estas fiestas en particular, hablar de otras materias que le compete precisamente a Senda. Estábamos hace muy poquito rato hablando de lo que pasó el día viernes pasado en la comuna de San Pedro de la Paz con este fatal accidente que cobró la vida de 7 personas. Desde la línea de buses San Pedro del Mar, que es la línea involucrada precisamente en este accidente, se toma la determinación de empezar a aplicar alcotest y narcotest a los conductores de esta línea de buses, a modo de reestructuración, dijeron, ¿cierto?, para poder volver a operar en las calles de San Pedro de la Paz. Preguntarle, director, ¿se hace este tipo de fiscalización a los conductores de la locomoción pública en el Gran Concepción, en la región del Biobío, por ejemplo, de manera periódica? ¿Es algo que sea parte de la tarea de Senda? Sin duda se hace una fiscalización general, donde muchas veces hay involucrados conductores de la locomoción colectiva. Hace unas semanas y media atrás estuvimos en Coronel en una fiscalización y estuvimos específicamente haciendo fiscalización de alcotés y narcotés a conductores de la locomoción colectiva de la intercomuna Coronel Lota. Y evidentemente la decisión que toman los conductores y la empresa es una medida preventiva y de control que evidentemente es positiva a propósito de necesariamente quizás un mito urbano o una concepción que ha construido la comunidad respecto al uso de sustancias de los conductores de Coronel Lota y de San Pedro hoy día. Y efectivamente eso para nosotros nos preocupa y evidentemente para eso tenemos nuestra disposición que esta ambulancia, que es una ambulancia que es un centro de toma de alcoholemia y narcolemia móvil, que cuenta con un médico y que trabaja en distintas partes de la región, que se va moviendo y apoyando la labor de carabineros principalmente, que es la de fiscalización. Y si hay intervenciones por parte de Senda en establecimientos educacionales, ¿por qué no hay intervenciones en la locomoción colectiva, por ejemplo? Entendiendo que hoy día el tema del consumo de drogas y alcohol está presente en todo tipo y son conductores profesionales. O sea, hemos encontrado en buses interurbanos, en buses obviamente también de la locomoción colectiva. ¿Por qué cuando, por ejemplo, se detecta algún caso no se hace una intervención como se hace en los establecimientos educacionales? Lo que pasa es que ahí hay dos elementos súper importantes. Al igual que los establecimientos educacionales, uno de los elementos fundamentales es la disposición del sostenedor en caso de los establecimientos, y en el caso de las líneas es específicamente los dueños de las líneas. Nosotros hemos intentado e intencionado muchas veces trabajar con ellos. De hecho, desde los equipos de Senda Previene, tanto de Coronel como de Lota, e incluso en San Pedro de la Paz hace unos años atrás se trabajó de manera preventiva con ellos, pero evidentemente cuando estamos hablando de adultos que son responsables, que son conductores profesionales, evidentemente nosotros hemos expresado siempre toda nuestra disposición. Primero que todo, yo creo que hablar de prevención en esos aspectos es más complejo. Yo creo que una de las cosas importantes es la reducción del riesgo, y por otro lado, cuando presentamos profesionales de la conducción con problemas de consumo problemático, es tratamiento y recuperación. Y en ese sentido está a disposición de todas las líneas y de todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros evidentemente hoy día trabajamos con distintas empresas públicas y privadas que se han motivado a poder tener espacios de vida saludables y de calidad. En este caso, en la región del Biobío, hoy día estamos trabajando con empresas e instituciones que abarcan cerca de 15.000 trabajadores en un programa que se llama Trabajar con Calidad de Vida, más otras
de MIPE y PYME, que efectivamente vamos elevando los factores protectores, de reducción de riesgo y de intervención también cuando es necesario. Ahora, usted puede encontrar la nota en canal9.cl precisamente donde el propio presidente del sindicato de conductores de esta línea de buses dice, ¿no? Nosotros quisiéramos que la Seremi de Transportes coordinara esto de manera periódica. Él se refiere justamente a esto como una enfermedad. Dice que quedamos ahí a merced de personas que están enfermas, que son adictas y que probablemente pueden llegar a producir un accidente. El propio presidente del sindicato de conductores, entonces es una situación que al parecer ya se da de manifiesto, ¿cierto? Se ha denunciado y ahí es donde uno dice, bueno, ¿tenemos la infraestructura necesaria para poder acudir a este tipo de llamados? Le pregunto por la ambulancia de la que usted hablaba, ¿no? La que toma los narcotest. ¿Cuántas hay? Porque cuando surgió esta ley y cuando se empezó a aplicar la presencia de esta ambulancia fue muy cuestionado. ¿Cuántas hay en la región del Biobío operando al día de hoy? O sea, hoy día tenemos una ambulancia que está en convenio con una empresa privada. ¿Para toda la región? Para toda la región, que va circulando en distintos espacios, a distintas horas, todos los fines de semana, y evidentemente para las fiestas patrias va a estar desde el 13 de septiembre en adelante trabajando. Pero yo creo que hacer un punto desde la perspectiva de lo que dice el presidente del sindicato. Nosotros tenemos 39 centros de tratamiento en toda la región y evidentemente invitarlos. O sea, si nos está escuchando o viendo, nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras que tengan un problema en particular. Y entenderlo no como un problema, y ahí vamos a ir modificando también el lenguaje desde la perspectiva que, como usted muy bien lo dice, esto es un problema de salud y de salud mental específicamente. Y por supuesto, cuando tenemos un problema de salud mental, tenemos que enfrentarnos también a ciertos elementos de estigma que van aparejados y autoestigma. Muchas veces nos encontramos con trabajadores, y no tan solo la locomoción colectiva, estamos hablando de los trabajadores en general, que tienen un problema y que efectivamente ahí lo que nosotros tenemos que decirles es que si tiene, por ejemplo, dejó de hacer sus actividades cotidianas, dejó de trabajar un día porque tuvo algún consumo excesivo de alguna sustancia, sea cual sea un medicamento, sea alcohol, sea otro tipo de sustancia, evidentemente tiene un problema. Y nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras desde la Red Salud. Nosotros estamos a cargo de fortalecer la Red Salud Mental en Adicciones y hacer también entender a la comunidad que esto no es un problema que dice relación simplemente con un tema delictual. De hecho, las personas que delinquen y que son consumidoras son una muy mínima porción de todas las personas que tienen problemas de consumo en este país. Y por eso la disposición que nosotros tenemos para con las personas es a través de nuestras oficinas en la provincia de Concepción. Estamos en prácticamente todas las comunas con nuestras oficinas, y también si hay alguien que nos está escuchando y necesita ayuda hoy día y no quiere acercarse de manera presencial, tenemos un número que es el 1412, que es un número de conserjería. No es un call center, es un número donde hay trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos que hacen intervenciones breves por un lado, y por otro lado también derivan y referencian a centros de tratamiento de toda la región. Director, queremos conocer más detalles, por supuesto, pero también videos que nos están llegando a esta hora a propósito de esta conversación que inicia precisamente vinculada al tema del transporte. Y es lamentable que sigan ocurriendo este tipo de hechos. Hace algunos días atrás, EFE liberó varias imágenes de personas que, claro, irresponsablemente se van saltando las barreras correspondientes en el cruce ferroviario, y además de las imágenes que se realizaron lamentablemente con el fatal accidente, aún así hay personas que deciden cruzar incluso con la barrera abajo. Esto está pasando en calle Angol, después de Manuel Rodríguez en Concepción, donde, Camila, no es primera vez que nos llega este tipo de denuncias. Y ahora también es súper importante, Camila, perdón que me tome un segundo más, es que aquí no podemos andar con el concepto de Pedrito y el lobo. ¿Por qué? Porque hay situaciones también que debe hacerse cargo EFE con respecto al tema de las barreras. O sea, si hay una barrera que está abajo por falta de el mecanismo correspondiente y que no viene ningún tipo de tren, va a hacer que las personas miren y obviamente no viene tren y salgan las imágenes como que se están saltando la barrera. De ahí es importante también el poder tener esa noción por parte de EFE de poder agilizar y mejorar la tecnología también. De hecho, vemos ahí justamente la barrera que está botada a un costado. Está ahí. Tiene que haberla botado alguien, claro, ¿cierto?, para poder pasar justamente, y vemos como en ambas direcciones, cruzan los vehículos aprovechando que esa barrera no está. Están las luces encendidas, está la barrera abajo, eso indica que viene tren eventualmente, ¿cierto? Y las personas de todas maneras siguen cruzando,
sin respetar esta normativa. Compleja la situación sin duda, denuncias que nos hacen llegar nuestros televidentes y que agradecemos sin duda y queríamos compartir con ustedes. Director, gracias también por esperarnos este ratito para mostrar esta realidad. Ahora, me gustaría que siguiéramos avanzando en la materia que nos compete el día de hoy, ¿cierto? Que es la labor de Senda, y usted lo mencionaba muy bien, ¿no? La intervención que se realiza en algunas instituciones. El Lucho hablaba de los colegios. No podemos dejar de preguntarle por el Colegio San Pedro Nolasco de Concepción. El año pasado fue intervenido por Senda, justamente por situaciones que se han dado de violencia. Perdón, hace un par de meses atrás, sí, por situaciones que se venían arrastrando del año pasado. El año pasado ocurrió que un alumno mostró un arma de fuego, al parecer de fogueo. A partir de eso han venido reiteradas denuncias de violencia dentro de este colegio. Ustedes se hacen cargo a partir de julio, si mal no recuerdo, de este año, más o menos, de una intervención, ¿verdad? A raíz de otro hecho de violencia que vuelve a ocurrir. Y ahora, hace unos días atrás, nos encontramos con un alumno de 18 años apuñalado por un compañero de colegio. Preguntarle qué es lo que está pasando en este colegio, cuál es la intervención que está realizando Senda hace ya algunos meses atrás y por qué volvemos a ver una situación como esta. O sea, por un lado, es importante indicar que nosotros estamos trabajando de manera focalizada en 150 establecimientos educacionales a nivel regional. Esperamos que el próximo año podamos trabajar con el doble de estos establecimientos. Y en el caso particular del San Pedro Nolasco, es un trabajo que se viene desarrollando hace varios años atrás, no hace algunos meses atrás. Y es un trabajo que se desarrolla, con varios elementos, con elementos de protección parental. Evidentemente, cuando hablamos de protección parental nos referimos a fortalecer las habilidades parentales de los padres y apoderados y de los adultos significativos que están en este establecimiento y en todos los demás. Por otro lado, se trabaja en elementos como el continuo preventivo, que es un programa que viene desde el kinder hasta cuarto medio, elevando factores protectores. Por ejemplo, en kinder se comienza a hablar de la alimentación sana, de los hábitos, de las normas, de los límites, y ya en tercero o cuarto medio, primero o cuarto medio, se comienza a trabajar con ciertos elementos de trabajo socioemocional, de resolución de conflictos, de conocer emociones desde la perspectiva específica. Y en el caso del San Pedro Nolasco se trabaja con 20 jóvenes que específicamente, de manera selectiva, este trabajo comenzó desde los primeros días de marzo, pero no tiene que ver con los jóvenes involucrados en esta situación específica. En ese aspecto nosotros no podemos referirnos a la normativa interna del colegio. Pero estos dos jóvenes no están dentro de los programas que está aplicando Senda. No están dentro de los programas porque efectivamente se va trabajando. Hay tres tipos de intervención. Hay una intervención universal que trabaja con todo el colegio. Hay una intervención normativa que es ambiental, que trabaja con mejorar los protocolos de denuncia, de gestión de riesgo, entre otros. Y hay un protocolo específicamente de trabajo con jóvenes de los establecimientos educacionales, pero no están solo con el San Pedro Nolasco, son 150 colegios específicamente, y con este componente más de 50 que trabajan en esta materia, que finalmente aborda y fortalece las grandes acciones de convivencia que puede hacer el mismo colegio. Yo creo que ellos están en un problema de hace mucho tiempo desde la perspectiva que las noticias han desarrollado y han entregado, y eventos que se han sucedido no tan solo en el Colegio San Pedro Nolasco, porque finalmente, si hablemos de ellos solamente, estamos estigmatizando un establecimiento que evidentemente tiene una vocación educativa, así como todos los establecimientos educacionales. La noticia viene de ahí, viene de una agresión con apuñalamiento también, y lo mismo está pasando en la comuna de Lota. Es importante poder hablar precisamente de dónde están sucediendo este tipo de hechos. Quiero preguntarle, ¿qué políticas de Estado, más allá de los 4 años de gobierno, tiene Senda? Porque, me imagino que hay injerencia con respecto a qué protagonismo le quiere dar un presidente en sus 4 años, pero ¿qué políticas de Estado tiene el Senda? ¿Hace falta más políticas de Estado que vayan más allá de los 4 años de una administración? Sin duda, yo creo que una de las decisiones que tomó nuestra directora nacional de darle continuidad a la política pública, y en ese sentido tenemos una estrategia que tuvimos hace unos meses atrás,
un diálogo bien fructífero, donde tuvimos estudiantes, donde tuvimos profesionales de salud, donde tuvimos dirigentes sociales, y decidimos como Senda, y la directora nacional fue muy asertiva en ese sentido, darle continuidad a la política. Esta política, la política y estrategia de drogas del país, desde el año 2012 venía fluctuando de gobierno con gobierno. Había una política 2009, después una 2012, después una 2016, y que finalmente darle continuidad a una política pública de gestión, de prevención, de rehabilitación, recuperación e integración social de personas, no puede tener continuidad si es que va cambiando la orientación año a año o gobierno con gobierno. Y la decisión que se tomó es darle continuidad y fortalecer la política construida en el año 2020, por supuesto, y darle una proyección hacia el 2030, orientada principalmente en elementos de trabajo comunitario, de trabajo en establecimientos educacionales, por supuesto, y de trabajo en los ambientes laborales y de reducción de estigma, a propósito de que es uno de los elementos que muchas veces personas que han tenido una lucha consigo mismo durante muchos años para poder recuperarse, terminan sus procesos exitosos, terminan fortaleciendo su vida y no encuentran trabajo, o son excluidos de esta sociedad, y lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo contrario. Sí, bueno, tenemos que seguir avanzando, director, sí, ¿cierto?, para llegar a hablar de lo que se va a estar haciendo durante estas fiestas patrias, la fiscalización en las calles, y ahí precisamente preguntarle, porque han habido algunas críticas, por ejemplo, al trabajo de Carabineros al momento de fiscalizar con respecto a la ley 20.000, la ley de drogas, ¿verdad?, en las calles de nuestro país en general, con situaciones que se han dado en la metropolitana, por ejemplo, con intervención incluso de parlamentarios, con respecto a este tema, diciendo no hay capacitación a los funcionarios y funcionarias de Carabineros para poder aplicar efectivamente estas fiscalizaciones y comprender cómo se debe llevar a cabo esta ley 20.000, para que usted nos explique, ¿se ha trabajado en eso en el contexto además de mayor fiscalización por fiestas patrias? Sin duda. Nosotros tenemos de hecho hace un mes y medio atrás también estuvimos con el general de zona conversando esta temática y otras, y efectivamente nosotros decidimos, y a través de una estrategia regional, tenemos equipos permanentes. O sea, el equipo de Penco, de Tomé, de Talcahuano, de Los Ángeles, de Arauco, es el mismo equipo, por ende tiene la misma capacitación y los mismos conocimientos al respecto. Y a propósito del tema de la ley 20.000, simple. Una persona puede específicamente consumir cualquier tipo de sustancia, pero no puede efectivamente conducir bajo los efectos de ella. Eso es un elemento básico, simple. Y evidentemente ahí lo que las personas tienen que entender es que los riesgos asociados al consumo de sustancias en la conducción son de altísimo impacto social y de altísimo impacto de lo que más nos preocupa a todos nosotros, que es la vida de las personas. Y en ese sentido, a propósito de esas críticas a Carabineros, nosotros hemos tomado ciertas decisiones que han nacido desde la institución del Senda y Carabineros, de trabajar conjuntamente y capacitar específicamente a los carabineros y a las personas, a los oficiales y suboficiales que trabajan en las fiscalizaciones, y en ese sentido, por lo menos en la región del Biobío, nosotros entendemos que esta situación no se va a dar, porque los equipos que van a estar haciendo fiscalización de Carabineros de Chile conocen perfectamente la ley y perfectamente cómo operan tanto la toma de narcolemia como de alcoholemia. Y con respecto al tema, a propósito de la ley 20.000, ayer se hizo noticia, por supuesto, la detención del cantante urbano Cris MJ, que está detenido precisamente por 14 gramos de marihuana, se le encontró en una fiscalización. Además de, al parecer, tenía un problema con los papeles de su vehículo. ¿Cómo se toma, Senda, también esto? ¿Es parte de esta fiscalización también que se va a estar haciendo? Porque en un control rutinario finalmente se le detiene con drogas en el interior. ¿Cómo funciona en la práctica cuando me detiene un carabinero y me controla? ¿Puede revisar el auto completo? ¿Cómo se llega a descubrir una droga, por ejemplo? O sea, eso no es materia del Senda, pero efectivamente las fiscalizaciones que hace Carabineros, ellos son la entidad dedicada principalmente a la fiscalización, junto con la Policía de Investigaciones, que ya hay materia investigativa de mayor vuelo y de mayor efectividad desde la perspectiva de la inteligencia del combate contra el delito. Pero específicamente yo lo que me quiero referir es que Carabineros es la autoridad. Carabineros hay que respetarla, y Carabineros puede hacer fiscalización completa ante la duda. Y efectivamente estos cantantes, estos
y también me quiero referir a eso, esta nueva cepa de artistas urbanos, efectivamente lo que hacen es un flaco favor a la juventud desde la perspectiva de mostrar conductas que son de alto riesgo y que son un ejemplo muchas veces para los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los estudiantes de educación básica y media, del segundo ciclo en el caso de la básica y media en general. Y yo la invitación es efectivamente que a los padres, madres y adultos cuidadores también generen cierta reflexión a propósito de lo que sucede, porque muchos dicen, bueno, si Cris MJ en el caso de este cantante específico es súper exitoso, yo también puedo hacerlo y puedo consumir sustancias o puedo tener otros comportamientos que rayan lo lícito muchas veces. Entonces la invitación ahí es simplemente decirle a los padres, apoderados y adultos cuidadores en general, tíos, vecinos, no validar este tipo de acciones para poder prevenirlas. Para ser justos, muchas veces los adultos significativos de niños y niñas también tienen estas conductas frente a sus hijos, frente a los niños, ¿cierto?, que cuidan, porque también es un aspecto del que aborda Senda, precisamente, el normalizar, por ejemplo, el consumo de alcohol, de tabaco, frente a los menores, y que entienden que es algo que se puede hacer y que si lo hacen los grandes, bueno, es porque entonces se debe hacer y es lo correcto. Si le tenemos el mensaje a los niños de que lo que hacen los adultos es lo que hay que hacer, también tenemos que hacernos cargo de aquello. Ahora, con respecto al mes de la recuperación, hablando un poquito también de lo que mencionábamos hace un rato, que esto es una enfermedad, que es un tema de salud mental, que es un tema de salud pública finalmente, los altos índices de consumo. ¿Cómo estamos con respecto a eso, en este mes también que es de la recuperación? Varias cosas. O sea, hoy día en centros de recuperación en la región del Biobío hay más de 1.500 personas en recuperación, con procesos de diversa índole desde la perspectiva presencial, ambulatoria, intensiva y residencial. Y en ese aspecto decir varias cosas. Nosotros estuvimos hace 15 días con un grupo de personas que llevan entre 15 años y un año en abstinencia desde la perspectiva de alcohol y otras drogas. Y la verdad, lo que nos indican los datos es que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los medicamentos. Hoy día, sobre todo los niños, niñas, adolescentes, tienen un consumo experimental de medicamentos que antes no habíamos visto. Sin duda, la droga más consumida en Chile es el alcohol, por lejos, más del 44% de las personas en Chile y en la región del Biobío tienen eventos de consumo de alcohol mensual. Y el 25% de ellas, o sea, alrededor del 12% de toda la población tiene episodios de embriaguez todos los meses. Y en ese sentido decir que, ¿y por qué me refiero específicamente a drogas legales? Porque muchas veces las personas piensan que cuando hablamos de marihuana, de pasta base, esas son las drogas problemáticas. Y la verdad es que si nos vamos a los resultados desde la salud pública, nos damos cuenta que el tabaco, el alcohol y los medicamentos son las sustancias más consumidas en nuestro país por lejos y que generan más problemas de salud pública, sobre todo los medicamentos, que es un elemento que se viene dando y que muchos pueden pensar y pueden creer que efectivamente el problema específico en el caso de los medicamentos es la feria libre. Muchos dicen, no, si en las ferias libres se venden medicamentos a destajo, claro, y han habido hartas fiscalizaciones de parte de la autoridad sanitaria, han sacado miles de medicamentos fuera, pero el otro elemento, según nuestra encuesta, el 30% son las ferias libres, pero el 25% de las personas que adquiere de manera ilegal, porque efectivamente ahí tenemos que entender, por lo menos desde la ley 20.000, si yo tengo unas clonazepam, por decirlo de alguna forma, y se las vendo, se las regalo a otra persona, también estoy transfiriendo una droga que no tiene... y ahí a propósito de lo que hablábamos del ejemplo de los padres, también sabemos que en nuestro país la automedicación es muy potente. Así que, director, queremos agradecerle por estar acá, Byron Martínez, director regional del Senda Biobío, atentos también a estas fiscalizaciones y atentos también a lo que significa Calle Segura, que también hay más fiscalizaciones aún. Así que para que en estas fiestas patrias tengamos esta prevención y no lamentar accidentes y personas fallecidas. Antes de despedirlo, director, cortito, el número Fonodrogas, para dejarlo también aquí en la conversación. 1412. Fonodrogas es un fono dedicado principalmente a atender, a acoger personas 24 horas del día,
los 365 días del año hay un terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermero, técnico en rehabilitación que puede escuchar al papá, a la mamá con dudas o a alguien que necesita ayuda o que está en una crisis y no sabe qué hacer. Consejería 1412 con seguimiento. Es una intervención breve que le puede ayudar incluso a reducir una crisis que se le puede estar dando a algún joven, niño, niña, adolescente. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos en la próxima. Siempre muy atentos a lo que está pasando en nuestro territorio. También nos separamos cortitos, así, Lucho. Primera pausa. Sí. 9,5 tengo yo, ¿ah? Muy bien. Sí, ya estamos